Hola, soy el profe Torrentera. Doble like para ti. Hola a quienes nos escuchan. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de documentos que, bueno, para quienes están inmersos en el magisterio, pues representan el pan de cada día, ¿no? Sí, totalmente. Es lo que se respira ahorita en las escuelas. Exacto. O sea, hablamos de los acuerdos publicados en el Diario Oficial, los marcos normativos de la Secretaría de Educación Pública sobre la nueva escuela mexicana y un montón de apuntes de diversos seminarios, especialmente los análisis desmenuzados por el maestro Alex Dube. Que son buenísimos para aterrizar toda esta teoría, la verdad. Sí, ayudan muchísimo. Y la misión de este análisis a fondo es descifrar el mapa principal de este modelo, o sea, los programas sintéticos de educación primaria, enfocándonos en las fases 3, 4 y 5. Que es donde se da el grueso de la educación básica. Pegarnos un pastel ya horneado, Ajá. empacado en celofán, con instrucciones estrictas de cómo cortarlo y a qué hora comerlo, hace algo completamente distinto. Te entrega una canasta. Una canasta de ingredientes, me imagino. Exactamente, una canasta inmensa con ingredientes crudos de altísima calidad, que si la harina, semillas locales, cacao, y las instrucciones. Aquí está lo básico. Ahora, con su experiencia, cocinen lo que su comunidad verdaderamente necesite. Me encanta esa analogía, porque el contraste con el modelo anterior es abismal. Históricamente, los planes de estudio en México eran justamente ese pastel empaquetado. Sí, una receta que no podías cambiar. Exacto. Funcionaban como manuales rígidos, recetas inflexibles que se diseñaban desde un escritorio central. Todo bajo la suposición de que un estudiante en la Sierra Tarahumara, uno en el centro de Guadalajara y otro en la Selva Lacandona, necesitaban consumir la misma información. Y al mismo ritmo, además. Sí, con los mismos ejemplos exactos. Transformar ese manual en, digamos, una brújula, cambia por completo la jugada. Establece que el conocimiento escolar solo recobra su valor real cuando logra enraizarse en el mundo vivo de cada comunidad. Y precisamente por eso hay que desempacar esta canasta con mucho cuidado. Porque al revisar los textos oficiales, hay una definición legal que salta a la vista y que, siendo muy honesta, parece una contradicción. A ver, ¿cuál de todas? Pues el artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación establecen que es la autoridad federal quien define los contenidos nacionales obligatorios. Ajá, eso viene por ley. Pero, al mismo tiempo, los documentos definen a los programas sintéticos como, y cito, inacabados o incompletos por definición. Sí, suena raro el principio. O sea, suena a que el gobierno te entrega una casa en obra negra. Te dan los cimientos, pero te dicen... Que te toca poner los muros. Exacto. Te dicen, felicidades, le faltan los muros y el techo. Resuélvalo usted. Digo, ¿no es esto una forma de delegarle toda la responsabilidad al maestro que ya de por sí está súper saturado de trabajo? Pues mira, esa es la primera impresión que genera en muchos sectores, y es súper comprensible. Pero el fondo de este asunto obedece a un propósito pedagógico muy calculado. Entregar el documento inacabado no es una omisión, no es flojera. Entonces, ¿qué es? Es un espacio en blanco deliberado. En los modelos anteriores, lo nacional se entendía como un bloque homogéneo que, la verdad, terminaba aplastando las diferencias locales. O sea que todos aprenden igual o reprueban. Exacto. Hoy, el concepto de lo nacional se reposiciona como el espacio de lo común dentro de la inmensa diversidad de México. El programa sintético te da el qué a nivel macro, los cimientos de tu analogía de la obra negra. Ajá. Pero le falta la mitad vital de la ecuación, que es la realidad concreta del barrio, de la colonia o del pueblo. O sea que el magisterio tiene que dominar el contraste entre el programa sintético, que es el nacional y obligatorio, y el programa analítico. Justamente, el analítico es el documento territorial y colectivo que cada escuela construye. Ya veo. O sea, el sintético es la casa en obra negra que manda la federación. Y el analítico es la casa ya terminada, pintada y adaptada al clima de la familia que la va a habitar. ¡Qué buena imagen! Sí. Y para poder poner esos ladrillos y pintar esa casa, los documentos oficiales introducen un término fundamental: la autonomía profesional. Que se escucha por todos lados últimamente. Y no se plantea como una simple concesión burocrática, o sea, es un derecho. Reconoce algo que los docentes llevan décadas haciendo a puerta cerrada. Que es adaptar el libro de texto a lo que sus alumnos de verdad entienden, ¿no? Exactamente.
La diferencia es que ahora la ley les otorga la libertad epistémica para decidir el orden, la profundidad y las metodologías con las que van a abordar esos contenidos nacionales. A ver, pero detengámonos ahí un segundo, porque si a cada colectivo en cada escuela del país se le da la libertad de terminar la obra negra como mejor le parezca, Ajá. ¿dónde queda la estructura? Porque viéndolo desde afuera, la línea entre la libertad creativa y el caos administrativo parece peligrosamente delgada. Totalmente. Es un miedo muy común. Si quitamos la cuadrícula rígida de las materias de antes, digo, ¿qué sostiene todo el conocimiento científico, histórico y matemático? Pues mira, la arquitectura que sostiene este nuevo edificio está basada en los 4 campos formativos. Estos vienen a desplazar a las asignaturas aisladas de toda la vida. Ok, ¿y cuáles son esos campos? Hablamos de lenguajes, de saberes y pensamiento científico, de ética, naturaleza y sociedades, y de lo humano y lo comunitario. Son nombres bastante amplios. Lo son. Y la lógica detrás de esto es frenar la fragmentación del saber. O sea, en la vida cotidiana las crisis no vienen etiquetadas por materias. Claro, no te dicen esto es un problema de geografía. Exacto. Si una comunidad tiene un problema de basura en las calles, eso no es solo geografía. Involucra química por la descomposición, ética por la responsabilidad ciudadana y lenguajes para, no sé, hacer una campaña de concientización. Todo está interconectado. O sea, adiós al timbre que marcaba el fin de las matemáticas y el inicio forzado de la historia sin ninguna relación entre ambas. Tal cual. Y bueno, dentro de estos inmensos campos formativos, los documentos oficiales nos hablan de contenidos y de PDA, los procesos de desarrollo de aprendizaje. Sí, que son la clave operativa de todo esto. Y para quienes no están familiarizados con la jerga técnica, o sea, si el contenido es el destino final, digamos, la cima de la montaña a la que queremos llegar. Ajá, me gusta. Los PDA serían como los campamentos base o los escalones que el estudiante debe superar, dependiendo de su edad, para conquistar esa cima. ¿Es así? Es una excelente forma de explicarlo. Y al llegar a cada campamento base, el docente puede observar cómo el estudiante se va apropiando de esa herramienta. Ok. O sea, el contenido es el objeto de estudio, la cima de la montaña. Pero el PDA te marca la ruta de maduración. Y esto nos conecta directamente con el cambio organizativo de las fases. Ah, claro, que ahora ya no son grados. Exacto. El sistema mexicano transita de pensar en grados escolares de 12 meses a fases de aprendizaje. Que en primaria son 3 fases, si no me equivoco. Así es. En primaria, la fase 3 abarca primero y segundo grado. La fase 4 es tercero y cuarto. Y la fase 5 comprende quinto y sexto. Pero, a ver, siendo súper honesta, ¿qué cambia realmente en la práctica? Porque agrupar a los niños de 2 en 2 años suena a un simple ajuste administrativo, como para imprimir menos boletas de evaluación. Entiendo por qué suena eso, pero el impacto es profundo en cómo se percibe el éxito y el fracaso cognitivo. El cerebro humano no obedece a un calendario escolar, que dice que el 30 de junio el niño ya debe tener un proceso mental maduro. Claro, cada cabeza es un mundo. Pues sí. Pensemos en un estudiante de primero de primaria que llega a diciembre y pues todavía no logra consolidar la lectoescritura. En el modelo rígido por grados, ese estudiante empieza a rezagarse. Se frustra. Se frustra horrores, y el sistema lo penaliza con una mala calificación porque no alcanzó el estándar del grado. Lo etiquetan de lento, básicamente. Exacto. Pero al agrupar en una fase de 2 años, se le otorga al niño y al docente una pista de despegue mucho más larga. Ok. No se trata de relajar la exigencia, Ojo con eso, sino de entender que la alfabetización inicial es un proceso súper complejo. El niño tiene toda la fase 3, o sea, 2 ciclos escolares completos. Para consolidar ese saber sin el trauma de sentirse reprobado a la mitad del camino. Exactamente. Es un abordaje en espiral, donde los saberes se retoman y se complejizan con el tiempo, respetando los ritmos biológicos de los niños. Eso tiene muchísimo sentido. Le quitas el cronómetro de encima a procesos cognitivos que son naturalmente asimétricos. Totalmente. Bien, ya tenemos la arquitectura clara. Tenemos los PDA como escalones, los 4 campos formativos y este tiempo extendido que son las fases. Pero, a ver, el documento sigue siendo papel. Sí, claro, falta la acción. ¿Cómo logramos que esto no se quede en teoría pedagógica bonita? O sea,
cómo se cruza un contenido del papel con la realidad de la colonia. Pues el mecanismo de transmisión que conecta el contenido académico con la realidad son los 7 ejes articuladores. A ver, recuérdanos cuáles son. Estamos hablando de inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y de escritura, y artes y experiencias estéticas. Son un montón. Sí, pero funcionan como el ancla entre la teoría del aula y las tensiones de la sociedad actual. ¿Sabes? En los seminarios que revisamos de Alex Duff, él propone una imagen mental que aclara esto muchísimo. A ver, cuéntame cuál es. Él sugiere ver a los ejes articuladores como distintos pares de lentes. O sea, si tienes un texto base, digamos un poema clásico de Sor Juana Inés de la Cruz. Ok, buen ejemplo. El poema es el contenido inamovible. Pero si el docente decide que la clase se ponga los lentes de la igualdad de género, el análisis entero va a girar sobre la voz de la mujer en el virreinato y la ruptura de roles tradicionales. Claro. En cambio, si se ponen los lentes del pensamiento crítico, van a diseccionar las estructuras de poder y desigualdad de la época. El poema nunca cambió, pero el lente transformó la clase por completo. Me encanta. El uso de esos lentes rompe uno de los paradigmas más arraigados del magisterio tradicional, o sea, la secuencialidad obligatoria. ¿A qué te refieres con eso de la secuencialidad? Pues mira, antes el docente abría el libro en la página 1 en septiembre y tenía que llegar a la página 100 en diciembre pasara lo que pasara. Sí, vas corriendo para terminar el temario. Ahora, el orden en el que los contenidos aparecen impresos en el PDF del programa sintético no dicta el orden cronológico en el salón. Ah, ok, o sea, ¿puedes saltarte temas? Más bien puedes reordenarlos. Un maestro de fase 5 puede decidir iniciar el ciclo escolar en septiembre abordando, no sé, el tema número 12 de la lista, porque resulta que ese tema, visto a través del lente de vida saludable, responde directamente a un brote de dengue que está ocurriendo en su municipio en ese preciso momento. Claro, en lugar de esperar hasta mayo para hablar de ecosistemas porque así lo marcaba el índice, aprovechas la crisis real para enseñar el contenido. Exactamente. Le da sentido de urgencia y relevancia. Pero, a ver, siendo realistas y poniéndonos en los zapatos de un docente con 35 o 40 alumnos frente a él en un salón, ¿esto suena a una carga de trabajo monumental? ¿Lo es? Definitivamente es un reto. O sea, se les está pidiendo que diagnostiquen su entorno, elijan los lentes adecuados, escojan de la canasta nacional y armen un plan de estudios propio. ¿Cómo es el engranaje metodológico para lograr esto en el mundo real? Bueno, el espacio donde ocurre toda esta alquimia es el Consejo Técnico Escolar, el famoso CT. Los viernes de fin de mes. Esos meros. Las reuniones ya no son para llenar formatos burocráticos repetitivos, sino para hacer el codiseño. Y esto ocurre en 3 planos muy concretos. A ver, desmenucemos esos planos. Hay una sequía histórica, se están perdiendo las tradiciones locales. Hacen una radiografía socioeducativa del entorno. Una radiografía completa, sí. Y una vez que tienen esa radiografía, pasan al plano 2, que es la contextualización. Ahí es donde agarran la canasta de ingredientes. Exacto. Ahí toman el programa sintético federal y seleccionan qué contenidos son pertinentes para atacar o comprender los problemas que encontraron en su radiografía. Ok, tiene sentido. Es de vida o muerte aprenderlo, y lo integran al currículum oficial de su escuela. ¡Wow! De hecho, en la documentación se ven ejemplos increíbles de este plano 3. Escuelas que deciden que la lengua de señas mexicana tiene que ser una materia obligatoria por su demografía. Sí, hay casos hermosos de eso. O comunidades en Oaxaca que estructuran proyectos enteros alrededor de los ciclos agrícolas y las lenguas originarias, cosas que los burócratas en la capital del país no podrían microgestionar. Es imposible que desde un escritorio vean esa necesidad. Pero aquí surge la gran crítica que se lee en muchísimos foros y redes sociales. A ver, lánzala. Si las escuelas se le van a pasar hablando de los problemas de la colonia y de saberes tradicionales, ¿qué pasa con el rigor científico? ¿No corremos el riesgo de que los alumnos dejen de aprender física, química o matemáticas puras por estar resolviendo problemas comunitarios? Es un temor súper comprensible. Lo he escuchado muchísimo. Pero los lineamientos oficiales son muy claros al respecto. El codiseño no exime a ninguna escuela de la observancia obligatoria nacional. O sea, las matemáticas siguen ahí. Los saberes científicos, las operaciones matemáticas complejas, las reglas gramaticales, no desaparecen. Lo que cambia es el vehículo a través del cual se enseñen.
Ya nos enseñan como fórmulas deshidratadas en un pizarrón. ¿Cómo se ve esa intersección en un salón de clases normal? O sea, ¿cómo cruzas un problema de la colonia con ciencia dura? Problema grave de escasez de agua y tandeos irregulares. Un problema muy real en muchísimas ciudades del país. Lamentablemente sí. Bueno, en lugar de dar una clase tradicional sobre el ciclo del agua, con un dibujo estático en el libro, los maestros deciden contextualizar. Toman del programa sintético los contenidos de saberes y pensamiento científico y ponen a los alumnos de quinto grado a calcular el volumen de las cisternas de sus casas, ¡Órale! a hacer conversiones de litros a metros cúbicos y a estudiar métodos de filtración usando principios químicos de verdad. ¡Qué interesante! Y simultáneamente jalan contenidos del campo de ética, naturaleza y sociedades para investigar cómo la geografía de su ciudad y las políticas públicas afectan la distribución de ese recurso. O sea, los alumnos están haciendo matemáticas avanzadas y química, Sí, pero las están usando para calcular cuánto tiempo les va a durar el agua del tinaco en su propia casa. exactamente. El conocimiento científico se vuelve una herramienta de supervivencia y comprensión profunda de su entorno. Ese ejemplo es clave. Les enseñas geometría no para pasar un examen, sino para entender su realidad material. Pero bueno, al mencionar la palabra examen, llegamos al punto de quiebre de todo este modelo. La evaluación, supongo. La evaluación. Porque si una escuela en Tijuana está usando geometría para calcular volúmenes de cisternas por una sequía, y una escuela en Chiapas está usando geometría para calcular áreas de cultivo de café, Ajá. el examen estandarizado nacional, ese de rellenar bolitas con el lápiz del número 2, pues pierde toda su utilidad, ¿no? ¿Cómo mides el aprendizaje si cada escuela lleva un ritmo y un enfoque distinto? Es que diste en el clavo. El examen de opción múltiple en este paradigma es un instrumento obsoleto porque intenta medir un proceso tridimensional con una regla unidimensional. Claro. Por eso, los documentos normativos de la SEP hacen un énfasis obsesivo en la evaluación formativa. El primer paso crítico para el docente es desvincular el concepto de evaluación del concepto de calificación numérica. Eso está bien difícil, porque estamos muy acostumbrados al número. Sí, la boleta con el promedio final es un requerimiento administrativo que seguirá existiendo para certificar el grado, eso no desaparece. Pero la evaluación formativa es el pulso diario del aprendizaje. Pero en la práctica, a ver, si un maestro tiene que rendir cuentas a los padres de familia y a la dirección, y ya no puede simplemente mostrarles un examen con un 8 rojo en la esquina, ¿cómo documenta y qué cuenta como evidencia real de que el alumno está aprendiendo? Pues la evidencia se traslada de la memorización a la aplicación. Como el trabajo en el aula ahora se basa en gran medida en el aprendizaje por proyectos, las evidencias son los productos vivos y palpables de esos proyectos. Respaldados por el maestro, supongo. Sí, respaldados por herramientas de observación del maestro. Un maestro ya no se sienta a calificar 80 exámenes de falso y verdadero. Ahora diseña rúbricas, lleva bitácoras de clase, revisa portafolios de evidencias. O sea, la evidencia de aprendizaje puede ser el prototipo del filtro de agua que armaron en equipo. Exacto. O es la investigación documental que hicieron sobre los fundadores de su colonia, o es el cartel informativo que redactaron y diseñaron para una campaña de vacunación local. O sea, estás evaluando lo que el alumno es capaz de hacer y construir con la información en el mundo real. Y no solo eso, se evalúa el proceso detrás de esa construcción. Recordemos la PDPDA, procesos de desarrollo. Ok, ¿el proceso? La evaluación formativa exige que el maestro observe cómo el estudiante argumenta cuando no está de acuerdo con un compañero en el proyecto. O sea, cómo reacciona a la frustración si el filtro de agua no funciona a la primera. ¿Evalúas actitudes también? Sí, está aplicando el pensamiento crítico cuando busca información en Internet para su investigación. Todo esto se mapea con los indicadores que la propia escuela decidió en su programa analítico. Suena a que es una evaluación muchísimo más compleja. Lo es, sí, pero infinitamente más humana y justa con el punto de partida de cada estudiante. Definitivamente requiere un ojo clínico mucho más desarrollado. Ya no es pasar una plantilla de plástico perforada sobre una hoja de respuestas para ver cuántas acierta. Hay que observar, registrar y ajustar en tiempo real. Es un trabajo artesanal, casi. Pues bueno, hagamos una panorámica rápida de lo que acabamos de recorrer. Empezamos entendiendo que esta obra negra del programa sintético no es pereza federal, sino el espacio necesario para que la comunidad construya. Ajá, los cimientos.
Vimos cómo los 4 campos formativos y las fases rompen el tiempo y el espacio rígido de las materias, permitiendo un aprendizaje más continuo. Y más orgánico. Y analizamos cómo los maestros, en su consejo técnico escolar, usan los lentes de los ejes articuladores para tomar la realidad de su colonia, cruzarla con la ciencia y la ética y evaluar el proceso humano detrás de cada proyecto. Es un resumen perfecto. Y mira, el rediseño estructural es completo. La nueva escuela mexicana está apostando por la autonomía profesional del docente y por la riqueza del contexto territorial como los verdaderos motores del aprendizaje. Sí, es un cambio de paradigma gigante. Pero al dimensionar el tamaño de este giro metodológico y operativo, surge inevitablemente una interrogante que va más allá de las aulas y toca directamente el tejido de nuestra sociedad. A ver, ¿hacia dónde apunta esa interrogante? Pues mira, si a partir de ahora cada comunidad escolar tiene el poder y el mandato legal de adaptar el currículo a su propia lectura de la realidad, enfocándose en sus problemas locales y validando sus saberes territoriales, ¿cómo va a evolucionar nuestro concepto de lo que significa estar bien educado en México? Uf, qué buena pregunta. Llegará el día en que aceptemos, como sociedad, que la excelencia académica no es un molde estandarizado y homogéneo, sino que existen miles de formas de excelencia tan diversas y complejas como las regiones de este país. Es una reflexión profunda que sacude los cimientos de lo que siempre creí que era la escuela. Hay muchísimo que procesar y debatir en los próximos consejos técnicos. Sin duda alguna, va a dar mucho de qué hablar. Pues a seguirle dando a esos documentos. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima. Trabajo, has terminado este tema, un paso más cerca de tu meta. Nos vemos en el próximo video.